Buenas tardes, les damos la bienvenida al espacio Hablemos de Libros de la Librería Internacional. El día de hoy nos acompañan las escritoras Gabriela Peña Valle y Emilia Macaya para conversar en relación a la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Encerradas y en silencio es el título desde el cual ambas conversarán sobre la producción intelectual femenina, el pensamiento y la palabra impresa, así como el olvido al cual han sido expuestas muchas escritoras costarricenses y recién en las últimas décadas hemos tenido noticias de ellas. Gabriela Peña Valle, quien desde 1998 se inició como bailarina de la compañía independiente Danza Aven, bajo la dirección de la maestra Cristina Gigiré, y continúa hoy con Gabriela Dorris, ha sido además alumna de la misma Cristina Gigiré, de Mimi González, de Rolando Brenes, de Gabriela Dorres y de Luisa de la Torre. Desde el 98 integra los espectáculos de Danza Aven en roles principales y ha puesto en escena coreografías de su propio cuño, así como trabajos en conjunto con Doris. Ha bailado en el Festival de Coreógrafos, en el Festival Nacional de Danza y en el certamen Semilla. Participó en el videodanza de Gilda Hidalgo en la casa de Bernarda Alba. Ha participado en talleres de escritura con Luis Chávez e hizo algunas publicaciones en la revista de Lenguas Modernas. Estudió Derecho en la Universidad de Costa Rica y actualmente ejerce como abogada en su práctica privada centrada en el derecho de familia y mediación de conflictos. Ha escrito la novela Diario de la Histeria, publicada el año pasado por Encino Ediciones. También nos acompaña Emilia Macaya, una de las primeras mujeres que desde la academia comenzó a visibilizar la pluma femenina desde la década de los 70 hasta la actualidad. Emilia realizó sus estudios primarios y secundarios en Costa Rica. Después de 2 años en Europa y una vez concluida la licenciatura en Filología por la Universidad de Costa Rica, realizó estudios en la Universidad de McGill y en la Universidad de Montreal, ambas en Canadá.
En esta última obtuvo el doctorado en literatura. Fue decana de la Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica, casa de estudios en la cual se desempeñó como profesora catedrática en las ramas de literatura griega, las teorías del género y la literatura latinoamericana. Miembro de número de la Academia Costarricense de la Lengua desde el año 2002, como profesora invitada en las universidades de Montreal y Concordia y la Universidad de Extremadura en España, profesora emérita de la Universidad de Costa Rica por la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura. Recibió el premio Áncora de Literatura 87-88 por la obra narrativa La sombra en el espejo. Emilia ha escrito otras obras como Cuando estalle el silencio, Espíritu en carne altiva, así como las novelas 10 días de un fin de siglo y Más allá del río, novela que acaba de ser galardonada con el Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría. Emilia, Gabriela, bienvenidas al programa. Qué gusto tenerlas por acá. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Juan, por invitarme, por permitirme compartir con doña Emilia y con vos esta conversación. Como se dice en buen romance, bien hallados. Feliz de conversar de nuevo con el entusiasmo y con el gozo de siempre. Bueno, el tema que convoca a la mayoría aquí es un tema oportuno de conversarse, es un tema que siempre debería estar vigente en las mesas y bueno, es sobre la figura femenina en la escritura, en la intelectualidad, ¿verdad? En Costa Rica hemos tenido muchísimos ejemplos y hemos tenido muchísimas omisiones también. Por dicha, por un lado, desde la academia se ha logrado rescatar, desde la bibliografía se ha logrado recuperar mucho, pero bueno, ustedes son las que tienen acá la palabra, quienes nos van a encantar y a enseñar qué ha pasado un poco con esto desde sus perspectivas, tanto como intelectuales, como escritoras, como profesionales, y un poco de lo que han logrado revisar o indagar. Y bueno, sin más, les cedo el espacio. Nuevamente, gracias por estar acá en el programa Hablemos de Libros de la Librería Internacional y las dejo. Muchas gracias. Gracias, Juan. Bueno, hay una pregunta inicial, una pregunta generadora que me rodea y es ¿por qué se olvida a una escritora o a un escritor, en este caso a una escritora? ¿Por qué se privilegia a otros escritores, a otras escritoras? Pero en definitiva, desde el hecho de que soy mujer, me hace preguntarme por qué se olvida una escritora. Yo he sentido un vacío acerca de esa historia, doña Emilia, una suerte de olvido de personas que son parte de la identidad nacional, parte de la cultura, de personas que vivieron en un tiempo, que narraron en algún tiempo y que no, al menos yo no conocía quiénes eran, por ejemplo, quiénes son las contemporáneas de Manuel González Celedón, de Aquileo J. Echeverría. Y si bien es cierto hay mucha investigación, me parece interesante integrar este conocimiento al trabajo que ya existe. ¿Quiénes escribieron? Y acá les cuento que en este sentido he ganado una beca del Ministerio de Cultura que se llama Memoria de Mujer. El Bicentenario recuerda a sus primeras novelistas, Julieta Puente de MacGregor y Juana Fernández Ferraz. Entonces me parece importante iniciar esta conversación indicando que esta beca contribuye a esta integración. Esta beca hace justicia contra el olvido. Hace justicia contra el olvido de estas escritoras, pues el objetivo es publicar 2 obras de ellas, 2 novelas en papel y en digital, que son El Espíritu del Río, de Juana Fernández Ferraz, de 1912, y Almas de Pasión, de Julieta Puente de MacGregor, de 1907. Además está decir que es interesante pensar, imaginarse qué acontecía en aquellas épocas, qué pasaba en Costa Rica. De lo poco que puedo conocer de historia, sé que en ese momento la filosofía liberal
se afianzaba sobre el sistema educativo, se afianzaba sobre el sistema judicial. Sé también que doña Juana vino con sus hermanos que llegaron por don Mauro Fernández. Sé que de doña Julieta se conoce muy poco, pero era una mujer inmigrante. Y en esta conversación con una persona como usted, con el bagaje que tiene usted escritora, además, una persona que durante su historia académica ha visibilizado la pluma de la mujer. Bueno, en primer lugar, para mí es un gran honor poder compartir, poder conversar en este momento. Y también me encantaría saber o que conversemos acerca de la importancia de recordar y de dar lugar a las escritoras. Hay una frase de Jonathan Cott, que es un periodista que hizo esta entrevista completa de Rolling Stone a Susan Sontag, que decía: tal parece que el mundo que se le asignó a las mujeres fue el mundo de los gritos y los susurros. De hecho, así se llama una película de Ingmar Bergman. Es así, gritos y susurros, encierros o silencios. ¿Qué piensa usted, doña Emilia? Gabriela, ante todo, felicitar por ese trabajo y por esa beca. Confieso que estas dos colegas escritoras para mí han sido dos nombres importantes porque sé que están allí. Pero el hecho de que sus obras no hayan circulado, creo que es otra forma de silencio, un olvido para, de alguna manera, impedir que esa palabra se haga pública. Es muy interesante, Gabriela, porque si pensamos en que con la palabra se construye el mundo, la palabra es poder, con la palabra se gobierna, con la palabra se dicta de qué manera queremos que los demás entiendan las cosas. Con la palabra pretendemos no solo el poder, sino consolidarnos en el poder. Comprendemos entonces por qué, si se habla de una sociedad que desde hace 3000 años ha sido gobernada desde lo masculino, lo que hemos llamado las sociedades patriarcales, frente a las cuales lo que podríamos considerar como sociedades o matriarcado es apenas una inferencia que cuesta mucho pues llevar a la realidad, a pesar de que la misma arqueología está haciendo revelaciones importantes. Bueno, pero son 3000 años de un silencio obligatorio para la mitad de la humanidad, precisamente para que la otra mitad gobierne a su arbitrio. ¿Por qué se instaura el patriarcado? Hay maravillosas obras sobre esto. La de Gerda Lerner es una de mis favoritas, El origen del patriarcado. Podemos ver pues cantidad de razones, todas ellas basadas en poder, en dominio y en ejercicio de mi voluntad frente a los demás, que es de lo que se trata el poder. Habría muchas posibilidades de explicarlo. De hecho, Gerda Lerner lo explica muy bien. Pero nos enfrentamos a ese estado de cosas que desde hace 3000 años un sistema de poder masculino consideró que la mitad de la población, la mitad de llamémoslo el género humano, porque después le podemos dar vuelta a eso del género humano. La mitad del género humano debía permanecer en silencio para poder repartir y perpetuar mejor el poder, acallar a las mujeres. ¿Qué recordamos? Bueno, que entonces la mujer se liga a lo natural, no a lo cultural, a lo instintivo, no a lo racional, a lo privado, no a lo público. Y menciono todas estas antinomias porque son las que han jugado en el ejercicio del poder y en la evolución de la humanidad.
¿Cómo se ha logrado el silencio femenino y la anulación femenina? A través del encierro. Y el encierro es lo que trae, pues, esos dos derivados. Ante todo, no tengo palabra. Y si tengo una mínima palabra o un susurro, como de hecho aparece en Berman, que ese susurro y ese grito sea privado. Ajá. No trascienda, no trascienda a lo público. Y bueno, silenciando a las mujeres y encerrándolas en lo privado, se les aisló del mundo en donde se hace la cultura, que es el mundo de la palabra primero oral, después palabra escrita, y el mundo de la esfera de lo público, que es donde se ejerce el poder. Y en este encierro hay un olvido de aquellas personas que sí tuvieron una palabra pública y escrita, de aquellas escritoras que sí tuvieron una palabra pública y escrita. Son dos fenómenos interesantes, porque Gabriela, el hecho de que estuviera la mujer silenciada no excluye que tuviera posibilidad de arribar a las letras, a la lectura, y que, como se sabe que ocurría en muchos burós o escritorios o lo que llamamos ese mueble de las mujeres, que era un poco para arreglarse, para escribir, para guardar cosas, se sabe que hubo mucho de creatividad femenina encerrados en esos burós. De manera que rescatar lo que las mujeres escribimos a pesar del silencio es una labor fundamental. Y cuando eso se lograba llevar a lo público, entonces venía ese otro efecto de anulación, que era el invalidar esa palabra. Primero, la palabra pronunciada se la lleva el viento, dice el refrán. Las palabras pronunciadas se las lleva, verba volans scripta manent, decían los latinos, lo escrito permanece. De modo que la palabra no es solo peligrosa en lo público, sino venciendo el tiempo y el espacio a través de la escritura, doblemente peligrosa. Así es que muchas mujeres lograron vencer el encierro y escribir, pero entonces se oculta la obra escrita de las mujeres. Muchas veces las mismas mujeres la ocultábamos y todavía encontramos ese fenómeno de congéneras que se nos acercan y nos dice, bueno, yo escribo, y preguntamos, ¿y dónde está? ¿Lo ha hecho circular? No, es que me preocupa, me da vergüenza, hay un montón de condicionantes que todavía operan, pero es ese dictado de silencio a la palabra y a la escritura femenina. Dos obras publicadas, Gabriela, que no han sido reproducidas. No han sido reproducidas y además a mí me llama mucho la atención quiénes son ellas. Y se plantea uno esta pregunta, ¿es importante la obra? ¿Es importante la escritora? ¿Es importante conocer quién era la escritora? Me parece en este momento que sí es importante saber quiénes eran, de dónde venían, no porque se tenga que confundir el personaje con la escritora, sino porque es importante escuchar qué tenían estas personas que decir en ese momento, qué era valioso, qué resultaba valioso. Esto, pero ya conversando un poco, Gabriela, deconstruyamos esos nombres. Una señora es de MacGregor. Sí. Tiene un dueño. Sí. Tiene un dueño. Y la otra mujer, la otra congénero, tiene 2 hermanos. Así es. A los cuales la voz pública remite. No es ella, es la hermana de. Y verá que me lo han dicho. Veamos qué interesante, ¿verdad? Cuando he conversado de este tema me preguntan, debe ser la hermana de. Hoy por hoy, 2021. Es muy interesante eso. Muy interesante. Inclusive el de MacGregor. Exactamente. La idea de que somos de un hombre.
Una vez que nos casamos, somos de. O sea, tenemos una palabra masculina que nos avala. Como hermanas de varones o como esposas de varón, pero nunca como nosotras. Ya como punto de partida es interesante. Y a lo mejor habría que reivindicar desde allí, ¿verdad? Porque a las que hay que rescatar es a Juana y a Julieta. Julieta, claro. Sí. Sin apellido, Juana y Julieta. Juana y Julieta. Que la obra responda por ellas. Sí, porque también, bueno, podrían decirnos, inclusive si usamos el nombre, llamémoslo el nombre originario, es un nombre que remite a otro varón. ¿Verdad? Las sociedades patrilineales. Claro. Entonces, ir a lo más nuestro que tengamos, que es el nombre de pila. Si yo les niego la autoimagen, diré lo que se me ocurra de ellas. Es así, ¿verdad? Vamos a ver, es también, vámonos al mecanismo básico, Gabriela. Propongo eso. ¿Cómo se construye la identidad? Para ver de qué manera se nos niega no solo el derecho a la identidad, sino el derecho a intentar construir nuestra identidad. A mí me gusta mucho, bueno, es una definición desde la psicología o desde la psiquiatría, no importa, tomémosla porque es muy rica como definición. Construyo mi identidad como un proceso constante de confrontación, no me gusta utilizar esa palabra, más bien de oscilación entre lo que yo pienso de mí misma y lo que los demás ven en mí o dicen que soy. O sea, entre la palabra propia y la designación desde la otredad. En esa permanente oscilación y en un proceso que nunca termina, yo voy construyéndome como subjetividad, como identidad. Ahora bien, si se me niega la palabra propia, no solo se me niega el derecho a identificarme, a insertarme en los procesos de identidad, sino que se me hace el objeto designado por otro. ¿Y quién es ese otro? Un otro con O. Puesto que ninguna mujer va a tener ni identidad ni palabra. Son mecanismos sociales que hay que tomar con mucha objetividad porque son terriblemente malintencionados. Pero no hay que enojarse. Hay que llevarlos a la evidencia y decir eso no puede ser. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil construir un mundo entre todas las personas que construir un mundo con dominantes y dominadas. Totalmente de acuerdo. La integración es básica para poder reconocernos en el otro y en nosotros mismos. Claro que sí. Las relaciones simétricas en los derechos a conocer, a identificarse, a ser, a insertarse socialmente. Parece, Gabriela, parece tan de perogrullo y sin embargo ha sido tan difícil como una historia negada durante 3000 años. Pero no tiene ni pie ni cabeza desde lo que convendría y desde lo que sería dable en lugar de pelear entre subordinantes y subordinados o entre enemigos, unos que mandan y otros que esclavizan, sería mucho más fácil construir en conjunto. Claro. Totalmente de acuerdo. El invento no solucionado es el único invento que no se ha hecho. Podríamos decir, doña Emilia, que estas autoras de alguna forma o de todas las formas posibles se rebelaron al no permitir que alguien más las dijera, al decirse ellas mismas, a través de la palabra. Bueno, ya sabemos que las mujeres que se atrevieron a tener palabra propia y que constaron, terminaron muy mal.
porque tenían que ser victimizadas, sancionadas, aniquiladas, y entendamos el proceso de aniquilación de la manera más sangrienta terrible, más sangrienta posible, perdón. Tenemos una Aspasía de Mileto para tomar, bueno, tenemos una Lilith bíblica que ya terminó. Empezando por ahí. Claro. Empecemos por ahí. Después podríamos rastrear, hay muchas más y vamos a cometer también nosotras el pecado del olvido o del silencio, pero bueno, mencionemos algunas para que representen a todas las demás silenciadas. Si nos vamos, qué sé yo, Aspasía de Mileto, podríamos ir a Hipatia de Alejandría. Otra, bueno, que la mataron, la acuchillaron, la desmenuzaron y la repartieron en pedacitos, literalmente. Por cierto, que es, voy a decir una cosa poco adecuada, pero no importa. También las mujeres tenemos el derecho de decir cosas poco adecuadas. El 14 de febrero, que se dice Día de San Valentín, es el día que se celebra a San Cirilo, el monje alejandrino que sacrificó a Hipatia. Entonces yo muchas veces digo, bueno, díganme a quién están celebrando, a San Valentín o a San Cirilo, porque si es a San Cirilo yo me niego. Una manera de decir, digamos, una manera de reivindicar. Vamos, qué sé yo, Juana la Loca. Juana la Loca era una mujer con voluntad, con palabra y con poder. Y la hicieron loca precisamente para acallarla. Y para arrebatarle. Reina y no podían eliminarla de otra manera, pues hasta su padre, ¿verdad? Fernando el Católico fue uno de los que se le opuso. Por supuesto. El patriarca. Y bueno, terminó siendo Juana la Loca cuando sabemos que era una mujer tan lúcida que en Tordesillas la consultaba su hijo Carlos V que reinaba. Hasta ese punto, vean, estaba loca, ¿verdad? La consultaba y ella decidía y tenía voz en el gobierno a través del hijo, cosa muy interesante. Nos vamos, bueno, Olimpia de Gouges, que es a la que yo recurro, la revolucionaria francesa, cuando se me atravesó aquí una pantalla, Gabriela, por favor, ya. No pasa nada. No. Olimpia de Gouges, cuando me hablan a mí del genérico hombre. Hombre es una palabra genérica que representa, según la gramática, a ellos y a ellas. Yo les digo, un momentito. La Revolución Francesa dictó los derechos del hombre y del ciudadano. Olimpia de Gouges, una revolucionaria como ellas, jacobina, se le ocurrió escribir los derechos de la mujer y de la ciudadana. ¿Y qué pasó? Le cortaron la cabeza a los mismos revolucionarios. De donde tenemos que decir la palabra hombre no es inclusiva. El haber escrito la palabra mujer le valió que le cortaran la cabeza. Y así podríamos llegar a las mujeres que tuvieron que cambiarse de nombre. Esas sí están más estudiadas para poder, George Eliot, George Sand, tenían que recurrir al seudónimo masculino para tener el derecho a ser publicadas y a ser conocidas. Claro. Sí, la palabra pronunciada es peligrosa, puesto que atenta a esa palabra primaria que pronunció un Dios Padre. Así comienza nuestra historia. Pues entonces la palabra femenina que consta y que se escribe es simplemente un despropósito desde el patriarcado. Por supuesto, hay que acallar, hay que silenciar, hay que anular, hay que encerrar. Y volvemos al mismo punto, Gabriela. De ahí la importancia de retomarlas, de recordarlas y de publicar de nuevo sus libros para que sean leídos. Tenemos es la manera válida de vencer silencio, de vencer olvido y de vencer negación ante la identidad. Es decir, yo nombro, yo existo, yo soy. Y publicarlas es hacer valer eso. Por eso me parece que su trabajo es importantísimo. Porque es recuperar eso. Yo escribo porque yo soy y porque sé quién soy a la hora de escribir.
Hay una idea que usted me dio cuando conversamos previamente que me gustó muchísimo. Usted decía, la narrativa es la creación de un mundo y la base de la creación novelesca es un encierro. ¿Cómo podemos desarrollar y contraponer esto que usted dice con el título de esta conversación, que es Encerradas y en Silencio? Gabriela, lo comentamos y es un tema que últimamente a mí me está horadando el entendimiento en el buen sentido, haciendo que me bulla la cabeza porque en algún momento de mi vida, cuando estaba con los estudios de género, abordé ese aspecto, pero últimamente, como me he dedicado más a la escritura en tanto creación, escritura narrativa, yo creo que hay un deber ser. No me gusta hablar de ética ni de moral, porque esas palabras ya están muy llevadas a la etiqueta y a veces muy vaciadas de su verdadera significación. Están manoseadas y lo manoseado aja el funcionamiento, digamos, más válido, más auténtico de ciertas cosas. Pero a propósito, pues, de ese buscar un deber ser en lo que escribimos, pensémoslo de la siguiente manera, y creo que por ahí conversamos, Gabriela. En la narrativa, la persona que narra ciertamente construye una voz, lo que llamamos la voz narrativa, el narrador. Pero esa persona crea un mundo por su mano, crea unos personajes por su mano, crea unos acontecimientos por su mano en un espacio delimitado también por su hacer. Unos personajes a los que dota de palabra y de sentimientos, de forma de ser y forma de pensar. Si meditamos un poco acerca de esto, llegamos a la conclusión de que un mundo narrativo es una caja cerrada, un encierro. Y las mujeres que escribimos tenemos que plantearnos, porque equivaldría en cierta medida a decir que decretamos para el lector un encierro como aquel del que hemos sido víctimas. Si nosotros asumimos el hecho literario muy pasivamente, nos vamos a sentar en un sillón, como he dicho muchas veces, y que se me perdone la expresión tan coloquial, a que nos echen el cuento. Una persona apoltronada en una silla leyendo y tragando todo aquello que me cuentan. Para mí ese es el sinónimo de la escritura concesiva, que no debería ser llamada literatura. La escritura que concede, que entretiene, que complace. Yo no me atrevería a llamarla producto artístico literario. El producto artístico literario es aquello que me hace replantear el mundo, verlo de otra manera, querer iluminar lo que yo habitualmente vivo con otras luces y ojalá con un poder transformador. Así es que si la literatura encierra, nosotras, las escritoras, deberíamos ser muy conscientes de exigir personas lectoras activas, co-creadoras, que no se crean sencillamente el cuento, sino que cuestionen con nosotros, con nosotras, a ese mundo mostrado. Si yo imagino un deber ser de lo que escribimos las mujeres, lo imagino removiendo el sillón, mientras otros quieren al lector o a la lectora bien apoltronada, removiendo el sillón, llamándole la atención acerca de ciertas cosas para que vea un poco más allá de lo que estamos habituados a ver. Desestabilizándola en ciertos momentos
para obligar a esa persona a replantearse aquello que le estoy planteando. En otras palabras, que se atreva a crear, a cuestionar, a reconstruir con la persona que está enunciando esa historia o ese mundo de palabras que es el mundo novelesco, ese mundo de palabras que es el mundo del cuento, en fin, del relato, de la narración. Y creo que eso debería ser una aspiración, un deber ser muy, muy trabajado en nosotras, como responsabilidad en cuanto a sacar del encierro en el que nosotras mismas nos han tenido, abrir puertas en lugar de lograr clausuras. Ya basta de clausuras y las mujeres eso lo sabemos muy bien. Es decir, voy a tratar de resumir. Liberaremos al lector en el tanto le ofrezcamos el producto para que este lector, lectora, decida cómo digerirlo. Exactamente. Es la muerte del artista. Exactamente. No darle mundos completos, sino mundos problemáticos. Y mundos que tenga que replantearse las cosas. En lugar de recibir pasivamente un cuento, hacer que cuestione el mundo, porque entonces eso va a ser cuestionar su propia realidad a través de lo que yo le estoy contando. Es la única manera de construir una caja con las puertas abiertas, que para mí es la idea de la narrativa a la que debería, por lo menos yo como escritora, mujer con A, aspiro a eso, a una caja con las puertas abiertas. Claro, porque esos mundos que usted dice, estos mundos ya hechos, ya perfeccionados, ya creados, son mundos llenos de etiquetas, mundos llenos de mandatos, mundos llenos de estereotipos, mundos donde no se necesita que el otro diga. Completamente de acuerdo. Siendo el otro el lector o la lectora. Pensemos que la etiqueta es la fórmula cerrada para que yo no me atreva a ponerla en duda. Esa es una etiqueta, para que la asuma pasivamente. La etiqueta es la manera que nos dictan para no pensar, para no cuestionar, para no preguntar. Se lo doy ya hecho para que usted simplemente lo asuma. Eso es lo que deberíamos tener, creo yo, muy claras todas las personas que escribimos, pero doblemente claras las mujeres precisamente porque esa jaula que ha sido nuestra jaula no podemos reproducirla. Claro, olvidar es una suerte de etiqueta. Por supuesto. Es el mandato de esto no, pero esto sí. Y pensémoslo, es decir que no existió. Y yo tragarme el cuento de que esa persona de verdad no existió. Es matarla 2 veces. Es matarla 2 veces. Es decir, como lectores estamos también en la obligación, si se quiere, no me gusta hablar de obligaciones en este tema, pero hay una obligación de autodesestabilizarnos buscando aquella literatura que no nos dieron, que no nos fue entregada fácilmente. Quizás este juego de hurgar un poco, ¿qué no me dijeron, qué no me dieron? Y buscarlo. La literatura escondida, considerada peligrosa, es la primera que hay que buscar, porque por algo la escondieron y por algo la negaron y por algo la tacharon de peligrosa. Entonces, a buscarla. Así es, así es. Y bueno, quizás no sé si esta literatura es peligrosa, no vengo yo aquí a definir si algo es o no es peligroso, pero sí llama la atención la época en la que los 2 libros fueron creados. Sobre todo si pensamos que en España, cuando Juana Fernández, quitándole Juana, vino de España, era en la época del sexenio democrático. ¿Y cuándo vino a Costa Rica? ¿Y qué escribió en esa novela? Que es una novela de un tinte social político importante. Es una novela, no vinimos a hablar sobre la novela, pero es una novela que además no solo es palabra escrita que permanece, sino que dice desde el punto de vista político-social algo. Y eso ya es bastante desestabilizante, me parece a mí. Claro, es que también muchas veces he recurrido a esto, Gabriela. Se nos permitía jurar mientras dijéramos palabra de hombre.
es que no solo es palabra, o más bien, es palabra peligrosa porque es palabra de mujer. Así es que ni siquiera la leamos. Es palabra peligrosa porque es femenina. Y toda palabra femenina es peligrosa. Yo tengo Ese una duda. es el significado oculto, Sí. ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es reivindicar el derecho a ser peligrosas. Porque si ser peligrosas es poner en peligro un mundo que ha negado a la mitad de los seres humanos, seamos peligrosas todo lo que se necesite. Todos Y los años ese necesarios. era el peligro. Por eso la escritura femenina es peligrosa por el hecho de ser femenina, o sea, antes de leerla. Ujú, ujú. Por eso se oculta, por eso se niega y por eso se recluye en un cajón. Tengo una duda como lectora y se la pregunto a usted como escritora. ¿Habrá alguna diferencia en la forma en que escribe un hombre y la forma en que escribe una mujer? Durante buena parte de mi vida me dediqué a lo que se llamaba el discurso de la feminidad, se llamaba en ese momento. Yo me empeñé ya desde entonces de hablar del discurso de las feminidades. Ujú. Podemos pensar en que hay una manera de escribir desde las mujeres por experiencias que son exclusivamente femeninas, pero eso no nos va a llevar a nada. No. Porque hay una literatura escrita por hombres con experiencias absolutamente masculinas que las mujeres no vamos a tener, aunque lo intentemos. Había que caminar por otras aguas Ujú. y vislumbrar otras riberas. Y eran las siguientes, Gabriela. Si el mundo se había elaborado sobre un poder masculino que se llamaba patriarcado, y que se basaba en la prioridad del pensamiento sobre cualquier otra forma de abordar el mundo. Hay un momento en que la literatura a fines del 19 y principios del 20, vea qué curioso, al unísono, los movimientos de liberación de la mujer, el derecho del voto, la incorporación de las mujeres a la fuerza laboral. O sea, hay una corriente femenina que se desborda por circunstancias históricas, políticas, sociales, lo que queramos. Y paralelamente el arte comienza a impugnar la razón, diciendo no solo la razón existe. Vienen los famosos sismos. Lo onírico, lo irracional, la escritura automática, todo lo que llamamos al fines del siglo XIX y principios del XX, la gran revolución hacia el siglo pasado, hacia el siglo XX. ¿En qué consistió? En demostrar que la razón no gobernaba el mundo. Y eso quiere decir que las mujeres tenemos un lugar. Porque resulta que, voy a jugar un poco, esto no es justo, si éramos las locas, si éramos las desviadas, si éramos las que no pensábamos y afirmábamos lo primero que se nos ocurría, o sea, se nos permitía ser intuitivas, pues resulta que todo eso es lo que el arte y la literatura comienza a validar. Eso es interesantísimo. Todo para llegar a este punto, Gabriela. Hay una escritura femenina como impugnación del logos, como impugnación de la razón y apertura a todo lo que la razón tenía encerrada. Eso, bueno, es monólogo interior, es surrealismo, todo ya tiene etiquetas y nombres propios. Pero fue la impugnación de lo racional como única forma de abordar la realidad lo que dio paso a una escritura femenina con rasgos propios, que era todas esas rupturas. Y, cosa muy interesante, no implicaba el que solo las mujeres pudiéramos escribir así, porque de hecho sabemos muy bien que somos plurigenéricos los seres humanos, estamos inscritos en un montón de sensibilidades que no son lo masculino, lo femenino, como nos ha dicho el patriarcado, sino que hay una gran cantidad de matices que nos lleva a liberarnos de ciertos aspectos, a reivindicar otros,
De manera que en esa escritura femenina con rasgos propios como impugnación de lo racional, caben las escrituras de los señores. Integra. Claro, tenemos un Proust, tenemos un Joyce, tenemos un Lawrence, tenemos un Max Jiménez. Tenemos un Max Jiménez, ¿es cierto? Y ahí podríamos seguir mencionando para inscribirnos en esa renovación maravillosa, ¿verdad? De todo lo que fue la impugnación de logos. Ahí es donde está inscrito lo que yo llamo la escritura, bueno, lo que yo llamo no, lo que muchas corrientes están llamando la escritura de las feminidades. Me acuerdo ahora que usted habla de esto, que lo explica tan claramente, estado tome y tome nota. Eso espero. Porque si no, mis exalumnos se van a rebelar y no me van a dejar dormir por una semana. Está muy bien. Que Isadora Duncan decía que si su arte simbolizaba algo, simbolizaba la emancipación, la libertad. Por supuesto que ella lo hablaba hacia la mujer, pero llevándolo o ampliándolo a las expresiones artísticas, en realidad es una emancipación o liberación, como bien lo dijo usted anteriormente, del género humano, de esa integridad que somos. Gabriela, inscribámonos en ese lenguaje también y voy a ser muy audaz y que se me vea la buena intención porque cada cosa tiene un lugar. Pero, a ver, que la especialista me corrija. Porque ahí la bailarina va a tener una voz mucho más importante que yo, o sea, Gabriela. Pero yo me atrevería a decir que la sincronización del tutú, digamos, del ballet tradicional, en un determinado momento se rompe y nos da Isadora y Martha Graham. Ahí le voy a hacer un paréntesis. Es Isadora la que dice, llegará el momento en que las mujeres bailen como mujeres y no como princesas. Bueno, ahí está dicho. Ahí está. Ahí está dicho. No como el patriarcado quiere, sino como ellas lo desean. Y Martha Graham lo que hace es una cuestión maravillosa porque lo que trabaja ella, la creación de su técnica parte de el abdomen, donde dice, aquí está la vida. Porque aquí y la respiración, ¿verdad? La respiración diafragmática. Claro, aquí es donde se respira y aquí están los órganos reproductivos. Y entonces los movimientos de ella varían, revolucionan la danza, precisamente por eso, porque lo ve desde otro lugar. Y tiene razón usted, esto no es exclusivo de la mujer, esto lo pueden retomar los hombres y se va creando una integración de conocimiento que es maravillosa. El conocimiento es lo único que se comparte y no se acaba, se multiplica. Pues, es sumar a las experiencias existentes, con eso quiero decir que no hay que eliminar el ballet clásico al estilo de la tradición rusa, por ejemplo, sino sumar otras experiencias. Es que eso es lo bonito, no enfrascarnos en esa testarudez de que el mundo solo puede ser visto de una manera, la manera masculina, cuando hay otras maneras que se pueden sumar y que son maneras enriquecedoras. Eso no le hace daño a nadie. Eso no le hace daño a nadie y eso más bien nos permite entender mejor y resolver mejor conflictos. Yo me pregunto, Gabriela, si desaparece esa competencia, esa sujeción, ¿hay conflictos? Desaparecen los conflictos. Si en lugar de rivalizar sumamos, no hay conflicto posible. Más de una persona, y valga la broma, se quedaría sin trabajo. Yo. La resolución de conflictos desaparece. Pero, Gabriela, esto es una utopía, de acuerdo. Pero si no rivalizamos y colaboramos, no hay conflicto, no hay sobre qué pelear. Estamos construyendo en conjunción. Ahora, y hablando de las escritoras y de la palabra que se tiene que olvidar, el conflicto tiene una génesis y es el miedo. Exactamente. El miedo al otro, o en este caso el miedo a la palabra de la otra. Qué poderosa que es la palabra que da miedo.
Bueno, hay una visión interesantísima en relación con eso y hay que transitar por aguas verdaderamente peligrosas, pero y hay que desmitificarla, que es el miedo a la mujer de Karen Horney. Karen Horney lo dice muy bien y explica muy bien a qué se debe el miedo a la mujer. Y son, situaciones ancestrales de una prioridad masculina hasta en una sexualidad problemática. Bueno, pero dejemos a Karen Horney porque espantamos a más de una persona y no se trata de eso. Se trata de abonar hacia el futuro a través de la colaboración. Y hay que ver hacia el pasado para no cometer los mismos errores. Pero bueno, muchas veces la planificación surge por una mala conducta colectiva que no necesariamente convence a todas las individualidades que la forman. Hay muchas personas que cuando nosotras comenzamos a hacer validar nuestro aporte a la cultura, se asombran, se extrañan y hasta se asustan de ver cómo la sociedad ha elaborado verdaderos crímenes por cosas que no debieron haber sido. Entonces, volviendo o dando una vuelta hacia el inicio, el título, Encerradas y en silencio, en realidad el olvido nos encierra a todos y a todas y nos silencia a todos y a todas. Claro que sí, Gabriela, porque desde el momento en que no hay una voz colectiva que nos ilumine para construir más positivamente, estamos sacrificando a la humanidad entera. Si le estamos diciendo a la humanidad, la mitad de ustedes tiene que ser pasiva, estar encerrada y no articular palabra, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dificultándole a la otra mitad el hecho de caminar juntos para buscar, juntos y juntas, lo que debe ser un mundo mejor. Es que es más fácil cuando trabajamos 40 que cuando trabajamos 41 que cuando trabajamos 20. Así es. Así es, y como lectores, como lectoras, es interesante, hablaba el otro día con un grupo que conozco y les decíamos cuántos libros de mujeres hay en su biblioteca en comparación con los libros de señores, de hombres que hay en su biblioteca. Ese ejercicio es un ejercicio violento, porque uno, ¿cuántas veces se ha sentado y ha pensado, bueno, ¿por qué tengo tanto o menos de uno o del otro? ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? Registros escritos, claro, esos registros escritos eran maravillosos. O esos registros a la vista, maravillosos, porque permitían hablar de una injusticia que era muy fácil visibilizar así. Esas asimetrías que se fueron evidenciando con solo poner un aporte femenino que no era inexistente, sino que era invisible, pues no es lo mismo ser inexistente que ser invisible. Y lo que hicimos fue, a través de todas esas, digamos, comprobaciones evidentes, decir, no es que no exista, es que no se ha permitido ver. Y ser ciegos es en relación con un hacer, es igualmente problemático, se mire desde donde se mire. O sea, no ver lo que estaba allí, no captar lo que sí existía, es más problemático que declararlo inexistente. Claro. Porque tiene que haber un mea culpa, que verdaderamente en las personas responsables se asume como un mea culpa. Sí, ¿Cómo es posible que yo haya dicho que no existe lo que simplemente, entre comillas, estaba escondido o se me había escondido, me fue sustraído? Eso también da mucha rabia, no haber visto una cosa porque me fue sustraída, no porque no existiera. Así es, así es.
Bueno, ya vamos, tenemos que ir cerrando la conversación, doña Emilia. No sé si quiere contarnos algo más o quiere hacer un cierre de todas estas ideas maravillosas que ha expuesto, para ya darle un Ay, punto no, final a Gabriela, esta yo más bien conversación. querría oír más de esa beca y de todo ese vislumbrar un proyecto de recuperación femenina de persona y de obra, Ujú. porque es doble recuperación, recuperar a una persona y recuperar su obra. Sí, justamente la idea es esa, recuperarlas, es dar libros, crear libros, el libro es importante. Yo uso Kindle, leo en el celular y toda esta cuestión, pero hay una cuestión distinta, un sabor distinto en este sentido de pertenencia de algo. De alguna forma es también decir, esta historia, esta mujer me pertenece un poquito, en el buen sentido de la palabra, no como un encierro, o más bien ella me permite ser un poco más una, no sé, un pedazo más de ella, algo que se elonga en el tiempo, en los años, en la historia. Estamos hablando de novelas que se escribieron hace más de 100 años. Y en 100 Es, años, Gabriela, ¿no sería como recuperar el espejo teniendo en esa identidad esa mujer recuperada en la cual mirarme y con la cual mirar? Es muy lindo, ¿verdad? Antes teníamos sí, esa princesa dibujada por intereses. Ahora vamos a recuperar a esa mujer en la cual me voy a mirar y me voy a dejar mirar para identificarnos ambas. es una especie de linaje, de Exacto. recuperar el linaje. Exactamente, y de nuestra dinámica de múltiple visión femenina para identificarnos, para recuperar a las que fueron dibujadas en lugar de permitírsele estar en el espejo por ellas. No vamos a manejar una foto ni una pintura. No. Vamos a recuperar a otra mujer con la cual mirarnos. Y con la cual conversar, Importantísimo. partiendo del hecho de que se entrega algo y quien lee termina de digerirlo. Es Ah, volver a dar la voz. es No solo la dialogar. escritura, es volver a Ujú. dar la voz, volver a dar la escritura, salir del silencio, hacer estallar el silencio. Muy bien. Bueno, doña Emilia, muchísimas gracias por su tiempo, por esta conversación tan exquisita. Es para mí un placer estar con usted por todas las razones posibles que ya conocemos, usted y yo, y porque para mí usted es un referente. La admiro Muchísimas. muchísimo y le agradezco mucho el tiempo y la entrega de todo su conocimiento el día de hoy. Ha sido un verdadero placer y hemos recuperado ese espejo. Es- Mirándonos nos identificamos, estamos más seguras de lo que tenemos frente al mundo como sensibilidad, otras mujeres, de un mundo que vale la pena, Ujú. porque mirarlo así es mirarlo de otro modo. Así es que sabrosísima la conversación, una conversación entre dos mujeres y dos mujeres que están llamando a que todos conversemos con el mismo placer y con la misma incontención. Así es. Hemos sido incontinentes. Me encanta, me encanta. Me gustaría aprovechar solamente para leer un epígrafe de un libro que me parece fundamental, que si no lo conocen quienes nos acompañan, que sepan que es una pieza fundamental de la historia bibliográfica costarricense. El epígrafe dice, basta entrar en cualquier habitación de cualquier calle para que esta fuerza sumamente compleja de la feminidad le dé a uno en la cara. ¿Cómo podría no ser así? Durante millones de años las mujeres han estado sentadas en casa y ahora las paredes mismas se hallan impregnadas de esta fuerza creadora que ha sobrecargado de tal modo la capacidad de los ladrillos y de larga masa que forzosamente se engancha a las plumas, los negocios y la política. Pero este poder creador difiere mucho del poder creador del hombre y debe concluirse que sería una lástima terrible que le pusieran trabas o lo desperdiciaran porque es la conquista de muchos siglos
de la más dura disciplina y no hay nada que lo pueda sustituir. Es un epígrafe, estos son palabras de Virginia Woolf en una habitación propia, nada más y nada menos que en Antología Femenina del Ensayo de Leonor Garnier, que es una de las grandes intelectuales feministas de Costa Rica que bibliográficamente puso en evidencia el papel intelectual de la mujer. Antes de eso lo había hecho en el ámbito social Ángela Acuña, además a propósito de lo que conversaban al principio, Ángela Acuña de Chacón, ¿verdad? Que bueno, eso eran esos males de la época. Cuando uno revisa estas bibliografías eran la mayoría, y en el peor de los casos continuaba posteriormente, viuda de tal, ¿verdad? Son dos libros que quería traer a colación, hablando un poco de la recuperación bibliográfica que está haciendo ahorita Gabriela, de la recuperación que ha hecho durante décadas Emilia desde la academia, junto a otro montón de intelectuales y pensadoras, porque en su momento fueron una respuesta. Si no se nos va, Ensayistas costarricenses de Luis Ferrero, salió unos años después del de Ángela Acuña y ni siquiera sale Yolanda Oriamuno mencionada ahí, ¿verdad? O sea, hay un tema que está entre el olvido y el ninguneo. Y yo creo que este tipo de actividades, este tipo de eventos, este tipo de trabajos, lo que hacen es recordar que ha existido y existe una tradición, y justo como lo decía un poco el epígrafe de Virginia que usa Leonor en esta antología, que digamos ya es una historia personal. Yo conocí a Virginia Woolf a través de ese epígrafe. Fue bastante particular, no había tenido oportunidad hace muchísimos años de conseguir esto, de conseguir libros, perdón, de Virginia. Costaba un poco, no lo ubicaba, y cuando leí esta antología que cayó a mis manos en el 2006, lo sé porque tiene el sello de una venta de libros que tuve, entonces no hay forma de que se me pierda. Me impactó mucho, y bueno, tiempo después es que tal vez entiendo lo que significó este libro, la respuesta que fue en su momento, pero verdad, es no olvidar esos temas, no olvidar el trabajo que se ha hecho, y como lo decía el epígrafe un poco, verdad, o sea, hay un esfuerzo, hay una lucha ganada, y este tipo de conversatorios, el que ustedes acaban de hacer, los materiales que producen, la literatura, desde dónde la hacen, pues bueno, es una continuidad de todo ese montón de luchas ganadas. Así que yo les agradezco muchísimo que hayan participado, que hayan estado aquí para conmemorar este día, y bueno, y recordar a nuestras queridas pensadoras, nuestras queridas escritoras, que tenemos bastantes, por suerte y gran dicha, aquí en Costa Rica, y que bueno, poco a poco las iremos conociendo, recordando y sobre todo leyendo. Así que muchas gracias. Un placer. Gracias, Juan. Y bueno, a quienes nos acompañaron, esto fue Hablemos de Libros. Nos seguimos viendo en el programa. A fin de mes presentamos, a propósito un poco de lo que se conversó, vamos a presentar Verbo Madre de Anis Tarú, un libro importantísimo, pionero en el tema de la maternidad y la sexualidad allá por los años 90, y bueno, 25 años después vamos a contar con este libro en librerías internacional, en el catálogo de Encino, muy alegre, y pues nada, gracias nuevamente y nos vemos el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego.